sentimientos. Sí. La idea es que conversemos de todos estos sentimientos. Es un espacio libre, pueden sentirse libres de hablar, de conversar, de alzar la mano. No es algo magistral, no es algo solamente para que Olga y yo hablemos. De hecho, yo voy a tratar de estar solo en la posición de moderadora. Voy a tratar de estar lo más calladita posible. Este espacio es para ustedes, entonces, bueno, le doy la palabra a Olga y ya saben que si van a hablar, alzan la manita. Gracias. Listo, María Camila, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Olga Hernández, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, pero también soy la mamá de Santiago, que allí sale en esta pantalla con la hermana organizándose para la foto. Le decía a alguien que esta ha sido una de las charlas más difíciles que he montado porque a medida que voy intentando poner en orden lo que quiero decir, pues voy sintiendo todo lo que siento como mamá. Entonces ha sido bien complejo para mí, pero bueno, es justamente de eso de lo que le planteaba con María Camila, lo importante de poder tener este espacio, porque cuando, en este caso mi hijo, pero los hijos de ustedes han sido diagnosticados, nosotros atravesamos por una cantidad de dolores, por una cantidad de angustias, y lo importante es poder comprender qué nos pasa y también que no estamos solos en esa sensación. ¿Sí? ¿Me avisan? Sí. La diabetes de Santiago, cada uno tiene seguramente la fecha exacta en la que pasa algo que es fuertemente doloroso. Es muy normal cuando hay situaciones que nos causan un cambio en la forma como veníamos viviendo. En mi caso, eso sucedió el 13 de enero de 2024, ahí llegamos a urgencias en esa foto fue el reporte del papá de que ya nos habían ingresado, ¿sí? Y en esa ocasión, yo recuerdo muy claramente que cuando estábamos en este lugar, las enfermeras, los médicos, pues todos los que estaban allí me decían, ¿y desde cuándo su hijo es diabético? ¿Y desde cuándo su hijo es diabético? Y honestamente mi respuesta era, desde hoy. Yo no sabía que él era diabético y ese día fue que empezó toda esta situación. Ese inicio, esa expresión para mí marca, y para toda nuestra familia en general, porque esto incluye, y todos sabemos que es así, incluye al papá, a la mamá, al cuidador, pero también a toda la familia extensa que empiezan a conectarse, a estar atentos, amigos, amigas, veo varios aquí conectados, abuelos, abuelas que quieren acompañar y quieren atender y quieren poder estar para esta persona y en este cambio que se viene viviendo. Primero voy a hablar de las comprensiones. Les quiero mostrar el contraste. Este fue Santiago el año pasado, enero de 2024, y este es Santiago, enero de 2025, ¿no? Evidentemente hay un cambio en él está muchísimo mejor con su diabetes en rango controlada, gracias también al acompañamiento de María Camila. Lo primero que les quiero contar cuáles han sido mis comprensiones. Voy a intentar en este primer momento moverme entre ser mamá y ser psicóloga. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que tengan, algo que se parezca de pronto a su experiencia o algo que se diferencie de su experiencia, me encantaría poder escucharlos, porque sé lo difícil que es transitar como familiar por el diagnóstico de un hijo, de una hija. En este caso es mi hijo, pero también hijas, hijos, en el diagnóstico de diabetes tipo 1. Recibir el diagnóstico como tal es empezar un duelo. ¿Cuándo se vive un duelo? Cuando se pierde algo que para nosotros es valioso, cuando algo para que habíamos protegido y que habíamos cuidado hasta ese momento termina perdiéndose y no podemos hacer nada para evitarlo. Y en el duelo que inicia con ese diagnóstico, estamos atravesados por muchísimas preguntas. Las preguntas que yo me hice, me encantaría escuchar, y si lo escriben por el chat, María Camila las lee. Yo me hice la pregunta de, ¿hice algo mal? Es decir, le di mal mi alimentación, le di demasiado dulce, no debía haberle dado nunca una gaseosa, no debí nunca haberle comprado un helado, no debí nunca haberle comprado una torta. ¿Cómo fue que no me di cuenta antes? Mi hijo se estaba adelgazando y yo no me di cuenta. Mi hijo estaba tomando un montón de agua y yo no me di cuenta. O sea, yo nunca sospeché de eso.
cómo no vi lo que le estaba sucediendo y el regaño y el castigo que empezamos a sentir, empecé a sentir hacia mí, al poder darme cuenta que frente a mis ojos mi hijo estaba desarrollando todo un cuadro con un montón de síntomas que hasta ese momento para mí no significaban diabetes, significaban cualquier otra cosa menos diabetes. Y yo no me había dado cuenta de que mi hijo estaba enfermo, yo no me había dado cuenta de que mi hijo tenía esa condición. Y yo sé, en este momento, hoy, un año largo después, racionalmente sé que no tenía cómo darme cuenta, pero el reclamo en ese momento era muy fuerte para mí misma. Yo como mamá, como no me di cuenta de de lo que estaba pasando, yo tenía que darme cuenta, era mi responsabilidad darme cuenta. La pregunta de ¿pude haberlo evitado? También estuvo muy presente. ¿Será que pude haber hecho algo distinto? ¿Será que yo tomé decisiones equivocadas en la crianza? ¿Será que tenía que hacerle caso a todo esto que nos dicen de que no debemos dar nunca azúcar a los niños antes de cierta edad? Es decir, todas estas preguntas y además con todo lo que se dice en redes acerca de que el azúcar es veneno, bueno, todas estas cosas. Ya sé que no solo el azúcar, pero eso era lo que yo me preguntaba. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Dónde está el error? ¿Dónde cometí el error? Y en qué me equivoqué está muy atravesado también por el tema emocional, ¿no? ¿Será que mi hijo sintió en algún momento algún dolor muy fuerte y yo no se lo pude evitar? ¿Será que mi hijo sintió rechazo en algún momento y yo no se lo pude evitar? ¿Será que esto está asociado a alguna vivencia emocional que como familia tuvimos y que mi hijo tomó para sí mismo y yo lo pude haber evitado? Todas esas preguntas hicieron parte de mi proceso al recibir la noticia y sobre todo, yo me pregunté y me pregunté mucho, no sé si ustedes, si esto era mi culpa, si lo que estaba sucediendo era culpa mía por cualquier razón, por un motivo emocional o por una falla en la crianza o por una falla en las decisiones de alimentación, siempre preguntarnos al principio si esto era mi culpa. Entonces voy a empezar a conversar. Si esto es un duelo, el duelo tiene unas etapas. Aquí, si están viendo, María Camila, se ve la pantalla bien completa. Sí, se ve completa. Ay, muchas gracias. El duelo tiene varias etapas que empiezan la crisis, que es el momento en que se recibe la noticia, en este caso, del diagnóstico, pasa la negación, enfado, depresión, aceptación y luego el proceso de aprendizaje. Yo voy a empezar una por una. Lo hablamos, Andrés es el papá de Santiago y yo hablamos acerca de cada uno de estos momentos, cómo lo vivimos y cómo, bueno, ya soy psicóloga, soy terapeuta, he estudiado muchísimo este tema, he acompañado muchísimas personas en proceso de duelo por otras situaciones. Entonces, poder comprender cómo lo que estamos viviendo es un duelo puede ayudarnos a poner en contexto un poco esta situación y a comprender qué es lo que estamos atravesando, qué es lo que atravesamos, y a partir de allí uno, digamos que de alguna manera cuando uno comprende algo puede transformar esas sensaciones alrededor de la experiencia. La primera etapa es la crisis. En la crisis se vive, en este caso, con las siguientes características, ¿no? Está el sentirse señalado o criticado por el personal médico, por amigos, por la familia. No falta, pues, la persona, todos lo hemos vivido, la persona que nos dicen, ay, pero ¿cómo así? Comía mucho dulce. Ay, pero ¿cómo así? Le daban muchas gaseosas. Ay, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Ustedes no se habían dado cuenta antes, o lo que pasaba en ese proceso de hospitalización, donde las enfermeras que nos estaban atendiendo llegaban con gesto de molestia realmente a trabajar a atender al niño, a tomarle sus muestras, y esa pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo el niño es diabético? Que dejaba por debajo esta sensación de usted no lo está cuidando bien y si está en urgencias es porque usted no lo está cuidando bien. Entonces, cuando yo decía desde hoy, cambiaba la actitud y decía, ay, entonces está debutando, y cambiaba y era distinto el trato, pero de entrada
Al principio, el trato era un señalamiento tácito, silencioso de si el niño está en urgencias, es responsabilidad de los padres y ustedes no lo están cuidando bien. Y eso hace parte de la experiencia completa de la vivencia de tener un hijo con diabetes, ¿sí? Hay múltiples opiniones y múltiples preguntas, todas las personas diciendo, pregunten en otro lado, llévenlo a otro lugar, pidan otro experto, esto no puede ser, necesita este médico, necesita el otro médico, no le lleves comida, llévale comida de la casa, no le lleves comida de la casa, es decir, todo el mundo, y además preguntando por qué pasó, y ya te dijeron, y ya está correcto el diagnóstico, y no será otra cosa, preguntas que además uno en ese momento no puede y no sabe responder, porque son demasiadas cosas por saber y son demasiadas cosas que necesitamos asumir en ese momento. También manejar expertos por todos lados, todo el mundo sabe por qué viene, de dónde viene la diabetes, entonces eso viene de que comía demasiado algo o eso viene de las rabias que el niño vivía desde chiquito, entonces eso es porque el niño era muy enojado, ese es el caso de lo que me decían a mí, ¿no? Es que el niño era así, o sea, es que como el niño tenía esas rabietas, entonces por eso no aprendió nunca a manejar sus emociones y por eso se le reflejó de esta manera en el cuerpo. Una cantidad de observaciones y una cantidad de expertos y de preguntas que son bien difíciles para nosotros porque no tenemos respuestas realmente. En ese momento de la crisis, en ese momento de la pregunta, no tenemos respuestas y no tenemos forma de poder a ciencia cierta decirle a la persona qué es lo que está pasando y dar todas las respuestas que nos están pidiendo. Tendemos entonces a defendernos y a aislarlos. No le digan a nadie, no me llamen, yo quiero estar en silencio, no quiero que me pregunten más cosas, no quiero que me digan nada más. Estoy hablando del momento justo de la crisis, ¿no? Del momento de recibir la noticia. Nos aislamos, queremos estar solos, solas, queremos ir procesando toda la información, ¿sí? Y entender además cómo es este manejo del sistema de salud, que hay que pedir una orden, que tiene que autorizarla, que no tienen que autorizarla, que luego tiene que pasar a portales especialistas, que si la orden no está firmada, que tiene que pasar tanto tiempo. Es decir, un montón de aprendizajes que todo tiene que suceder en cuestión de días, ¿sí? En cuestión de días nosotros tenemos que saber cómo manejar la situación, tenemos que ponernos a cargo de la situación, tenemos que empezar a saber, María Camila lo sabe, ¿no? De un día para otro contar carbohidratos, medir, pesar, gramera, ¿sí? Tacitas medidoras, de un día para otro empezar a incorporar una cantidad de información porque es necesario tenerla además. Esta condición no nos admite la curva de aprendizaje, sino que la curva de aprendizaje es inmediata y es complicado desde allí. Bien, una segunda etapa de duelo. ¿Alguien quiere contar algo sobre ese momento de crisis? ¿Cómo fue el momento de recibir la noticia? ¿Cómo se sintieron acompañados, se sintieron presionados, todo lo que sintieron alrededor de eso? Por favor, Luz Darín está alzando la manito. Y luego Sara. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, un gusto conocerla. La saludamos en nombre de Amigos Unidos por la Diabetes, como un grupo aquí en Medellín, que hoy estamos encantados de conocerle, de que usted sea una más de nosotras, de nuestra familia. Yo, así haya llegado un año después a nosotros, cuente con nosotros. Ya muchos me conocen, yo soy enfermera, lideramos un grupo de mamás de niños, de muchos niños. Este grupo tiene hace muchos años. Yo soy enfermera y mi tesis fue de la diabetes. Cuando eso todavía mi hijo Santiago no había nacido. Cuando él nació y lo diagnosticaron casi mismo de bebé, o sea, ya tiene 20 años con diabetes. Todo lo que usted ha dicho, estoy casi un 100% segura que todos lo hemos pasado. Yo en especial, a pesar de que ya conocía un poquito de la diabetes, supuestamente porque había hecho la tesis. Estudiado, claro. Sí. Duré 8 días en un estado de shock, o sea, yo no hablaba, yo no coordinaba. Entonces, es como algo que hemos vivido todas. Nosotros en el grupo nos ayudamos mucho con charlas, ayudándonos de muchas maneras, pero lo que yo más le recalco a las mamás
a los padres de familia es esto, la unión, es lo que usted está haciendo hoy tan importante de contar sus vivencias y de que muchas madres también van a contar y van a saber que no somos las únicas, ¿cierto? Es la pregunta que usted decía ahorita, que hicimos mal. Por ejemplo, a mí me cayó mucha gente. O sea, era, usted enfermera, es que, ¿Cómo ¿qué puede hizo ser mal? posible? Exacto. ¿Cómo es posible? Todo, para que sepa, todos lo hemos pasado. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, Luz Dani. ¿Alguien más? Sigue Sara. Sara Sara. Zapata está alzando la Buenas manito. noches, Hola, Sara. buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Amén. Qué alegría que la doctora me haya invitado a esta charla. De verdad, escuchando la doctora Olga, escuchándola, es como si estuviera contando mi misma historia, porque me acuerdo que cuando Nicole cayó con la diabetes, yo venía pasando un luto de mi papá que había muerto de diabetes también. Y fue muy duro. Y me acuerdo que la doctora me dijo, es por culpa tuya, por no cuidarla. Y yo no sabía, yo estaba como que... Y otro luto fue salir de mi país a venir para acá para buscar mejor calidad de vida para ella. Y así como dice usted, eso es algo muy duro, doctora, que uno llora, que uno primeramente como que no, después uno lo va aceptando poco a poco. Es algo muy duro, pues, que uno tiene que estar aprendiendo todos los días aprendemos con ellos, todos los días es como que, por favor, Nicole, ayúdame. Y de verdad le agradezco por este momento. Gracias. Gracias, Sara. Irene, por favor, que está alzando la manito, y luego Claudia. Gracias. Buenas noches a todos. Tengo la fortuna de conocer a Olga desde antes de este episodio de diabetes, en el durante y hoy. La pregunta, Olga, para ti, y también como todos los demás, agradezco que hayas abierto este espacio para nosotros. Cuando empezó esta experiencia, ¿qué pasó con el resto de tu familia? Yo sé que tú tienes una hija. Está el mundo centrado en ti porque tú eres la culpable, la mamá, la que no se dio cuenta, la demás, pero tienes un esposo y una hija que estaban también en la situación. Tu esposo, asumo que estuvo muy acompañándote en esto, aunque se centra mucho en la mamá, pero tu hija, ¿qué pasaba con tu hija en el durante? Gracias por este espacio. Y gracias también a la nutricionista porque tenemos mucho que aprender, María Camila. Y por apoyar a Olga. Gracias, Irene. Yo voy María Camila, antes de responderle, Irene, voy a continuar. Y creo que en este primer momento voy a decir todo lo de las etapas de duelo y abrimos el espacio, porque sé que nos vamos a mover entre lo que voy a decir. Listo, entonces, pero te voy a responder, Irene. Con Ana Sofía, que es la hermana mayor de Santiago, ¿cierto? Ella, pues al ser mayor, estaba muy consciente y muy acompañando. Sin embargo, coincidió, por ejemplo, la hospitalización de Santiago con el primer día de su último año de colegio, ¿sí? Del 11 grado. Entonces, allí eso fue bastante, hacerla sentir que también era importante, pero estar al mismo tiempo atendiendo al hijo que está hospitalizado. No olvidarnos de ellas. Ella es muy hija de psicólogos, al fin y al cabo, ella es muy capaz de decir lo que va sintiendo, y un día muy triste en medio de la hospitalización decía, yo me siento muy triste por sentir que me están dejando sola, ¿sí? Pero sé que no me están dejando sola, sino que están atendiendo a Santiago. Ella entró también en caos, ella no deja de ser una adolescente en ese momento, tenía, sí, 16 años, y ella quería y necesitaba a su familia de la misma manera. Entonces tendemos obviamente a centrarnos sobre la persona que recibe el diagnóstico, procesar toda esta información, pero los otros hijos también están presentes, ¿sí? Y además les toca hacer duelos también. El duelo, porque no es lo mismo, ¿no? Ya la invitada a comer helado nunca va a ser la misma, la salida en familia nunca va a ser la misma, el estilo de vida completo de la familia cambia.
Entonces, bueno, Ana Sofía nos acompañó y asumió esto. Entonces, María Camila, antes de que le des la palabra a Claudia, bueno, Claudia, y luego voy a continuar y llego a terminar esto del duelo para abrir preguntas y comentarios. Ah, listo, de uno. ¿Viene Claudia? ¿Cierto? Buenas Sí. noches, sí, Hola, ya me Claudia. escuchan. Sí, señora. Muchas gracias por el espacio, porque cada vez que uno pues cuenta lo que le toca a uno vivir, es como aprender y como desahogarse. Yo sé que Juan Camilo me está escuchando, espero que no se sienta mal por mis lágrimas, porque es primera vez que voy a contar lo que pasó cuando le dio su diabetes, porque fue algo duro. Yo, el días antes de que lo diagnosticaran, él venía presentando un dolor de garganta, lo llevé a donde la pediatra lo revisó, le mandó un jarabe, el niño no mejoró, volví y lo llevé, pero también le comenté que el niño estaba orinando mucho en la noche y tomando mucha agua, que eso me tenía muy preocupada. Entonces la doctora me dijo, voy a mandarle un examen, si este examen le sale más de 120, rápido con él para urgencias. Resulta que a los 8 días yo le hice el examen, ahí mismo pues que la doctora se lo mandó, pero como Sura tiene, no está en Comeva, perdón, tienen el vicio o la costumbre de que si el examen sale alterado, lo llaman a uno, entonces no me llamaron, el examen salió bueno, pensé dentro de mí, gracias a Dios. A los 8 días mi hijo de 15 años tiene un accidente. Me tocó llevarlo a la León 13, eran las 10 de la noche, al niño el médico me dice hay que operarlo, pero como comió algo hay que esperar hasta mañana. Entonces llamé a mi hermana que me estaba cuidando a Juan Camilo y le dije, hacete cargo del niño, por. Al otro día me dice mi hermana, el niño no duerme, el niño se la pasa en el baño tomando agua y orinando. Y yo, ay, haceme un favor, ve, a él le hicieron un examen, anda a reclamárselo. Cuando me llama mi hermana, Claudia, le salió en 280. Me lo trae ya me lo trae, porque la otra me dijo que era súper urgente. Es que no, dijo el papá, no, primero salí de la operación de la mano de Alejandro y después ya me lo traen. Me tocó abandonar a mi hijo de 15 años, pero allá en la León 13, para que me atendieran a Juan Camilo, porque fue urgente, porque llegó con 480. Entonces ya mi hijo me lo entraron a cirugía y yo era allá hay 3 clínicas, de la primera a la tercera, y me tocó abandonarlo porque ya el médico me dijo, es algo serio y es para toda la vida. Entonces, ahí vamos, Juan Camilo me acaba cuando la doctora dice, hay que vivir un duelo. Entonces Juan Camilo me escribió, sí ve mamá, porque él está ahí en la casa y yo estoy en el trabajo. Sí ve mamá, mire que hay que vivir un duelo y que entienda que yo hay veces tengo depresiones. Yo lo entiendo y también quiero que él entienda, porque él no se cuida, que hay que vivir un duelo, pero también se tiene que cuidar para que pueda llegar a 80 años viviendo este duelo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Es justamente eso y Juan Camilo tiene razón, ¿cierto? ¿Qué edad tiene Juan Camilo, perdón? En estos momentos tiene 15 años. Exacto. ¿Y el diagnóstico inició cuándo? ¿A qué edad? Cuando tenía 7 añitos. A los 7, exacto. De todas maneras, Juan Camilo, sé que en este momento estás en plena adolescencia, sé que se nota mucho más la diferencia entre cómo vives tu adolescencia y cómo tus amigos viven y pueden vivir su adolescencia. Sé porque Santiago también está viviendo eso en este momento. Y sé que muchas veces cuando nos sentimos tristes podemos expresarlo con rabia. La tristeza a veces se expresa con rabia y no solo con lágrimas. Entonces, ten muy presente eso, no para que justifiques también arranques adolescentes, sino para que tengas presente que tienes todos los motivos para estar triste, pero que también necesitas hablar acerca de eso que estás sintiendo, para que eso no se quede allí y realmente puedas vivir con esta condición sin que eso te limite emocionalmente también, porque el tema físico y de alimentación, pero emocionalmente es muy importante, Juan Camilo, que lo puedas vivir de una manera diferente. Voy a continuar. La segunda etapa del duelo es la negación, y en la negación yo creo que está
que es ese momento donde nosotros decimos, esto no puede estar pasando, ¿sí? No puede ser que esto nos esté sucediendo a nosotros. Sucede en cualquier tipo de duelo, siempre pasamos por un momento, un periodo, así sea corto, de negación. Y ese no puede estar pasando en este caso, en el caso de un diagnóstico como el que vivimos, se manifiesta porque empezamos a buscar muchas opiniones y explicaciones, ¿no? Entonces, esta persona dice que hay que hacer eso, esta persona dice que si comemos, comida, alimentación cetogénica, entonces ya no se necesita insulina, esta otra persona dice que si comemos no bajo carbohidratos, esta persona dice que las frutas no se pueden, esta otra persona dice que las frutas sí se pueden, es decir, es un montón de, la negación nos lleva a querer tener información y a querer tener conocimiento, ¿sí? En mi caso, les hablo de mí, yo necesitaba hacer muchas preguntas a los médicos, a las enfermeras, a la endocrina que nos estaba acompañando, muchas preguntas, ¿no? Y lo que yo me encontré es que esas preguntas eran interpretadas como que yo no estaba aceptando el diagnóstico. Entonces no me respondían la pregunta, sino que me decían, mamita, tienes que aceptar, esta es una condición, pero yo no estaba negando el diagnóstico, pero yo necesitaba información porque estaba en el momento de negación. Todo en mi cabeza, todo en nuestra familia, todo se estaba reorganizando y yo necesitaba información. Y a veces las personas que nos estaban acompañando desde lo clínico interpretaban esa cantidad de preguntas como negación del diagnóstico y como una no aceptación. También nos preguntamos si estamos en el lugar adecuado, con los médicos adecuados, con los expertos adecuados. Tal vez si me voy a otro lugar, tal vez si viajo, voy a otra ciudad, tal vez si voy a otro país, tal vez si busco en otros lados, allá sí saben, porque acá no saben, porque este sistema no sirve, porque hay otros sistemas que sí sirven. Hace parte de esta negación, de esta experiencia, buscar otras opciones de cura, ¿sí? Porque queremos encontrarle una cura y cuesta en este momento de negación, cuesta trabajo aceptar que es algo que va a permanecer, ¿cierto? Además está muchas veces, si hay fe, si crees, si confías, entonces esto se puede sanar y nos sentimos culpables porque entonces si no se ha curado es porque tal vez no tenemos la suficiente fe y pedimos a Dios que eso sea algo temporal o que sea otro diagnóstico. Doctor Google aparece a buscar muchas opciones y muchas explicaciones. A veces en esta negación es donde no hay adherencia a las recomendaciones, entonces qué pesar de usar al niño tantas veces al día, yo no le voy a poner la insulina sino menos veces al día, o qué pesar el niño haciéndole con el glucómetro y sacándole la gotita de sangre todo 4 o 5 veces al día, no más, 8 veces al día, antes y después de cada comida y antes de la insulina basal, que pesar, pobrecito, él es un niño, entonces no lo voy a hacer porque él está sufriendo mucho. Y esa no adherencia a las recomendaciones tiene que ver con la negación, con ese momento del duelo en el que estamos negando que esto llegó, como nos dicen todos, para quedarse y que necesitamos hacernos cargo de eso. Y además se complica un poco, y esto María Camila lo sabe bien, por el famoso momento de la luna de miel. Para los que están aquí y no son familiares de personas con diabetes, la luna de miel es un periodo donde se normalizan las mediciones un poco, ¿no? Entonces uno cree que ya todo se solucionó, ya todo se sanó y que esto era realmente algo transitorio. Y eso ayuda un poco a permanecer en ese estado de negación. La etapa del duelo que sigue es la de la rabia, el enfado. Siempre que estamos en duelo, siempre que perdemos algo, pasamos por un momento de enojo, por un momento donde expresamos nuestro malestar con muchísima, muchísima fuerza. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en esta experiencia del diagnóstico? Mucha molestia con todos los que opinan y dan consejos. Es que si es esto, si es lo otro, y la rabia con todas las personas que empiezan a decirnos cómo podemos hacer, es que tienen que hacer esto, es que léete lo otro, es que mira la información, es que mira la receta que encontré, es que mira, acá encontré este sí, todo esto podemos en algún momento sentir molestia porque sentimos que se nos están invadiendo, como si se nos estuvieran metiendo y quisieran decirnos que no estamos siendo capaces y que hay mucha información que no hemos acogido, ¿no? También molestia con nosotros mismos porque no sabemos qué hacer en ciertos momentos y no entender. Hoy comió
algo y le fue perfecto en la medición. 2 horas después, mañana comió exactamente lo mismo y le fue terrible en la medición. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Será que este producto, será que el otro producto, será la marca, será la forma en que lo cocine? Es decir, realmente esto es algo que requiere un aprendizaje permanente, ¿sí? Y las mediciones nos molestan, porque yo no sé si a ustedes les sucede, pero a mí, un año después, me pasa que cuando voy a medirlo, las 2 horas después de comer, o voy a mirar el registro de 2 horas después de comer, porque él ya, en el caso, Santiago ya tiene el sensor, el freestyle, tengo miedo cada vez que voy a ver esa lectura, ¿sí? Y me molesto cuando la medición sale en un rango que no me gusta, que no es un número que me gusta, porque entonces empiezo a preguntarme, ¿y ahora qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en este momento? Entró la doctora Nora, bienvenida. Hay discusiones y reclamos incluso hacia Dios. Eso es muy, muy normal y no debemos sentirnos culpables. Por eso, en los momentos de duelo, nos enojamos incluso con Dios, porque hay gente mala en el mundo, que no le pasa nada, que yo lo veo haciendo un montón de cosas, y mi hijo, y nosotros, que somos buenos, que hacemos todo bien, nos pasa esto, ¿no? Como si estuviéramos recibiendo alguna especie de castigo por haber cometido algún error que no entendemos cuál fue, ¿sí? Y esa discusión, ese reclamo hacia Dios siempre está presente en este momento del duelo que se llama negación. También enfado. En el momento este del enfado también sentimos rabia cuando las personas nos dicen que es que hay que aceptarlo, ¿sí? Porque en ese momento realmente no queremos aceptar, no hemos llegado a este momento de aceptación del duelo, estamos todavía enojados y enojados con toda la situación. ¿Cuánto tiempo pasa? A veces se transita rápidamente, otras veces nos demoramos un poco más en cada una de estas etapas, ¿no? Sentimos todas las observaciones como regaños y llamados de atención, ¿sí? Las preguntas como un llamado de atención, como si estuvieran dudando acerca de nosotros. Puede surgir en este momento de la rabia señalamientos entre los padres y los cuidadores. Entonces, ¿qué significa? Es que tú que le permitías comer esto, es que yo que no quería que hiciera tal cosa, pero tú lo llevaste, y es que sí, o claro, como en todas las personas en tu familia no se cuidan, entonces mira lo que vinimos a vivir nosotros, es decir, empiezan también posiblemente señalamientos, ¿no? De en qué fue que se equivocó el otro, en qué fue que me equivoqué yo para que esto estuviera sucediendo. Hola. Y también, ¿sí? Discúlpame, hay 2 manitos levantadas. Dale. ¿Puedes darle la palabra? Sí, termino este y les doy que falta un hito y ya enseguida, listo. Claro que sí. Y por último, yo creo también que la rabia puede manifestarse como un descuido hacia uno mismo. Yo no merezco estar bien, yo no merezco comerme algo que me gusta, yo no merezco estos espacios de autocuidado y de amor propio, porque es que yo tengo un hijo que en este momento tengo responsabilidad de cuidar. Entonces a veces nos olvidamos de nosotros mismos y nos dejamos de cuidar y de tener en cuenta nuestras propias necesidades. Mi caso, hablo por mí, porque como saben, yo estoy pasando en esta narración, estoy pasando de la mamá a la psicóloga y de la psicóloga a la mamá. En mi caso, en 3 semanas de hospitalización, yo perdí 4 kilos de peso aproximadamente, ¿no? Porque yo no quería comer, y yo no quería comer porque yo sentía mucha culpa de sentir que yo podía comer con libertad, con tranquilidad, y Santiago no lo podía hacer. Entonces, en mi caso lo viví. Ese descuido hacia mí fue parte de mi proceso de rabia al recibir ante el diagnóstico y durante el proceso de duelo que me tocó vivir. Listo, María Camila, aquí tiene la palabra. Claro que sí. Primero Luz Dare y luego Andrés. Ay, se me fue el nombre, sí. Ya te digo, Andrés David. Andrés David. Sí. Listo, Luz, dale. No sé si me están diciendo a mí o es otra Luz Dare. Tú tienes la manito levantada. Ay, fue que la levanté otra vez. Ah, bueno. Bueno, démosle la oportunidad a otra persona que hable.
Andrés. Ok, entonces Andrés David, bienvenido. Bueno, yo no soy Andrés David, yo soy la mamá de Andrés David. Ah, perfecto, bienvenido. ¿Y cómo es tu En- nombre? Ángela. Listo. Entonces, pues yo me incorporo a pues a esa reunión porque pues la doctora me mandaba porque eso es como para los familiares y todo eso. Ujú. Y yo en esta etapa que cruzo con él es la de la adolescencia, ¿cierto? Entonces, tenaz el manejo de interactuar con ellos. Y a mí me gustaría saber uno cómo aborda esos niveles de depresión y de manejo de ellos de ahí esa rabia que tienen ellos hacia la enfermedad que están asumiendo y todo. Y uno a veces se siente nostálgico porque uno tampoco sabe abordarlos y eso se empieza a hacer una discusión. Entonces me gustaría mucho de la parte psicológica que nos dijeran cómo abordar esas etapas porque usted sabe que la diabetes mueve las fibras de emociones y es en la etapa en la que uno pasa a ser más el regañón, el fastidioso, a hacer algo bien, porque es que uno los quiere proteger, pero ellos no lo entienden como protección, sino como rabia, o sea, Como como fuera invasión. que tengo, como fuera de que me tenga que cruzar la enfermedad, esta está encima de mí. Entonces uno, ¿cómo hace para que esas palabras no lleguen como de juzgamiento de muchas cosas Ujú. y que ellos no se entiendan? Me perdonan ahí en la susceptibilidad que tengo en el momento, pero es que es tenaz, uno puede decir a ellos de la mejor manera que se cuiden. Ujú. Entonces, si se refieren de pronto un poquito más como a cómo nosotras como mamá, como acudiente de ellos que no tenemos la enfermedad, cómo podemos llegar a manejar esa situación para que a ellos no se les salga como algo hostil. Ujú. Esa es pues las cosas que yo quiero pues que me den un poquito ahí de aliento. Estamos para apoyarnos. ¿Me recuerdas tu nombre? Ángela. Ángela, sí. Estoy en la misma etapa, ¿cierto? Eh, Santiago tiene 14 años, está en plena adolescencia. Y la adolescencia tiene una actitud que es la que más prima en la adolescencia normal. Y ellos, a pesar de que, o sea, la diabetes no cambia su desarrollo psíquico y emocional, ¿no? Cambia temas en su físico, en su cuerpo, pero no en su psiquismo y en sus emociones. Entonces son iguales a cualquier otro adolescente. Bien, y los adolescentes, por definición y por búsqueda de su identidad y de ocupar un lugar en el mundo, siempre son desafiantes. Pero uno como papá y yo como mamá tengo que entender, bueno, y psicóloga, entiendo que ese desafío tiene mucho que ver con la adolescencia y no conmigo, ¿no? Y no conmigo y con lo que estoy haciendo o con si me estoy o no me estoy equivocando, sino que es él, en mi caso hablo así porque estoy hablando de mi hijo, es él intentando encontrar su lugar, ¿no? Intentando demostrar que no puede y no quiere ya depender de papá y mamá, que quiere tener libertad, que quiere tener autonomía. Y esta condición, Pero la como la diabetes. psicóloga me dice a mí que, o sea, el azúcar, si está muy elevado, ellos van a tener un genio horrible y si están bajito van a estar tristes, deprimidos. Entonces, yo veo que o sea, la diabetes sí maneja como ese tipo de emociones en ellos. Y es Sí. verdad, porque, por ejemplo, Andrés cuando está muy bajito, él no, o sea, él no quiere nada, ni que lo toquen, ni que nada. Pero si está muy alto, es irritable, grosero y así. Entonces son también el manejo de emociones con la diabetes. Es en sí como tal la enfermedad que les ayuda también a que esas emociones sean más irracionales que un niño normal. Sí y no, ¿cierto? Lo importante, Ángel, es comprender que nuestros hijos no son diferentes a los demás adolescentes por el hecho de tener diabetes, ¿cierto? Es cierto que hay cierto nivel de irritabilidad mayor
pero eso no explica, no es lo único que explica esa condición de irritabilidad. Esa irritabilidad la explica la adolescencia, la etapa por la que están pasando. Bien. Olga, y para, pues antes como de que continúes, y también como entender que no conocemos esa otra versión de nuestro hijo sin diabetes, entonces no hay contra quién compararlo. Exacto. A Entonces, pesar de que también es tengamos importante. otros hijos, ¿no? Porque no todos los hijos son iguales y no todos los hijos atraviesan la adolescencia igual. Entonces, efectivamente, nuestros hijos en este momento están atravesando cada etapa de su vida teniendo esta situación, ¿no? Y teniendo que ser esto una de las vivencias que les toca o que nos toca tramitar. Entonces, la irritabilidad o la tristeza puede tener que ver, obviamente, con los niveles de glucosa en sangre, que se sientan más así, pero también tiene que ver con la adolescencia como tal, con que en este momento son desafiantes. Entonces, imagínate ellos en el momento de la adolescencia, queriendo formar su propia identidad, desidentificarse, no parecerse en papá y mamá, y el papá o la mamá o la abuela o quien sea el cuidador, ya te mediste, ¿cuánto te dio? ¿Qué te comiste? ¿Tienes hambre? ¿No? ¿Y por qué te comiste eso? No solamente la pregunta, no solamente tiene que ver con el diagnóstico y con el cuidado, sino que el adolescente siempre va a interpretarlo, siempre lo va a sentir como una invasión a sí mismo, pero hace parte de la adolescencia. El adolescente es así. Hay que, en ese momento, nosotros somos los adultos, nosotros somos los llamados a, como dices tú, Ángela, a no entrar de igual a igual porque no somos iguales, no somos pares, ¿sí? Él en ese momento está molesto, enojado a partir de su adolescencia y además a partir de su diabetes, y nosotros ni somos adolescentes ni estamos con esta condición. Entonces somos los llamados a sostener, a acompañar, a no tomarnos eso personal. No es que yo lo quiera cuidar y él no me deja, ¿sí? Es que él es adolescente y quisiera poder tener más autonomía, pero la diabetes no lo permite y eso es muy difícil de comprender para un adolescente. Bien, entonces es un acompañamiento bastante complejo porque también a nosotros como adultos nos duele recibir de ellos esas actitudes, ¿no? Yo tengo otra hija que no tiene diabetes y también me volteaba los ojos, ¿cierto? Y tengo muy claro que cuando ella me volteaba los ojos era porque estaba en ese momento de la adolescencia marcando el lugar y diciendo, no quiero que me digas qué hacer, quiero tomar las decisiones yo. ¿Cuál es la diferencia entre mi hija mayor y Santiago? Que Santiago, si le toca un poco obedecer y hacer caso de lo que tiene que hacer porque tiene una condición que hay que cuidar. Entonces eso realmente para el adolescente es muy doloroso y complejiza un poco la adolescencia. Pero no solamente, Ángela, no solamente es culpa de las hiperglucemias o la hipoglucemia. ¿Alguien más? Olga, ahorita alzó la manito Sara. Yo tengo aquí la fila. ¿La alzaste o fue por error que ya la bajaste? Ah, sí, yo la bajé, pero sí quería hacer una pregunta. Listo, entonces va Sí. Sara, luego va Aura, la mamá de Lian, y luego va Juliana. ¿Listo? Okay. Cuidado. Doctora, Hola. Hola. Hola, Yo Stephanie quería hacer Mena, una... ¿cómo estás? Por favor, puedes silenciar el micrófono. Gracias. Ya la silencié yo. Listo. Doctora, yo Sara. le quería hacer una pregunta. Usted Ujú. estaba hablando de su niña adolescente. Yo también tengo una adolescente. Y una vez ella me dijo, me gritó, ella se me puso brava y me hizo sentir muy mal. Ella me dijo, todo todo es Nicole, todo es Nicole, yo también necesito. Y como dijo la compañera, disculpe que me ponga a llorar porque como que uno este espacio es para Dale. uno desahogarse. Sí. Y Saraí me decía, es que todo es Nicole, están pendientes de Nicole. Y yo le explicaba a ella, Saraí, lo que pasa es que Nicole tiene una condición, Nicole
yo soy de esas mamás que me da mucho miedo que se me enferme, yo trato de que a ella no le falte nada, yo trato que ella tenga todo y me molesta cuando ella no se cuida, me molesta cuando ella la tiene alta, porque yo le digo, Nicole, cuídate, tus riñones, la vista. Y una vez Saray me gritó, Saray me dijo, pero mami, es que todo es Nicole. Desde que Nicole está así, ya yo no importo. Y eso a mí me hizo sentir muy mal, doctora. Entonces, ¿cómo, en la parte psicológica, cómo uno puede abordar ese tema con ellos? Como para no, yo he tratado de no, ¿cómo le explico? De decirle, Saraí, es que somos una familia y todos tenemos que estar aquí, o no sé si he cometido errores de darle una responsabilidad a ella que no es de ella, y a uno le da, como mamá, uno le da cosa, doctora. Gracias. No, gracias a ti. Allí hay algo que uno no puede emocionalmente tapar el sol con las manos, ¿sí? Sí hay una diferencia entre un hijo y otro, pero eso no significa tener que atender más o mejor al uno que al otro, porque de formas distintas, desde lugares diferentes, con condiciones de vida distintas, ambos tienen necesidades, ¿sí? Tanto el hijo que tiene la condición de diabetes como la hija, en mi caso, hijo o hija, que no la tiene, ¿sí? Entonces, creo que nuestro reto como padres es justamente poder atender las necesidades, ¿sí? A pesar de que sabemos de que el hijo que tiene la condición de diabetes necesita una atención, digamos que mucho más concentrada, mucho más concentración de nuestra atención, ¿sí? Pero en tu caso con Saray, intenta, por favor, tener espacios solo con ella, intenta poder compartir en lugares solo con ella, que ella sienta que también tiene su momento, que no solamente todo está en función o que la adaptación también le implica a ella tener que hacer renuncias permanentemente, ¿no? Habla, yo sé que hablas con ella, pero entonces a lo que me refiero es construye espacios que sean solo de ella, por fuera de la casa, por fuera del cuidado y de la atención a la hermana, para que ella sienta que también tiene su propio espacio y su propio momento y que ella no necesita competir, en este caso por el afecto de la mamá. Bien, pero entiendo que es muy difícil y muy doloroso, porque también nos ha sucedido, no tan parecido, pero también hay una exigencia de atención y de cuidado por parte de la hermana. Gracias, Olga. Aura, ¿todavía quiere participar? Sí, doctora. Buenas noches para todos. Hola, Aura. Doctora, mi pregunta es, o sea, ¿cómo hace uno para manejar toda esta carga de emociones? Porque yo la escuché hablando de que uno tiene que vivir un duelo, pero resulta que tener un niño de 7 años con esta enfermedad se convierte como en un duelo eterno. Exacto. O sea, es que es eso, Aura. Es eso, es estar todo el tiempo. El duelo grande lo vivimos en el momento del diagnóstico, pero luego estamos en pequeños duelos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo hay conciencia de nuevas cosas que cambian, de nuevas situaciones, ¿no? Todo el tiempo vemos de pronto otras familias, aquí lo tienes en pantalla, vemos otras familias que están de pronto sin estar pensando cuántos carbohidratos tiene eso que están pidiendo y que todo el mundo está comiendo y listo, sin mayor, ¿sí? O vemos a las personas yendo a cine con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Comiendo crispetas con gaseosas, con esto y con lo otro. Y para nosotros eso ya no es posible de esa manera. Entonces, digamos que muchas situaciones, cada momento, cada situación nos pone a hacer un duelo distinto. Entonces, efectivamente, Aura,
no es un tema de cómo dejo de sentir el duelo, porque siempre vamos a estar viviendo duelos, son microduelos que vamos viviendo de forma permanente, nos da vergüenza incomodar a las personas. El 31 de diciembre mi familia entera comió asado, pero justamente porque lo que tradicionalmente se come pues no podía hacerse, entonces es un asunto de que todos nos da vergüenza eso también, ¿no? Estar tal vez incomodando, que la gente no sabe qué hacer y esto sí lo puede comer, no lo puedo comer. Tal vez también sentir, Aura, no sé si te ha pasado a ti, que la gente lo mira a uno como con pesar. Nos pasa en los restaurantes donde pedimos la comida y entonces el niño se aplica la insulina y la gente que está alrededor mira, ¿no? Con curiosidad y también con un poco de pesar, ay, un poco que triste el niño, ¿no? Y todo esto. Efectivamente estamos todo el tiempo en duelo. No es un gran duelo permanente, pero sí son pequeños duelos que cada situación nos plantea. Y eso es uno de los retos de tener un con este diagnóstico, Aura. Es muy difícil, doctora, Es muy difícil. porque esta enfermedad le cambia a uno la vida. O sea, salir tú a trabajar y que en tu cabeza siempre esté, es que se le va a subir el azúcar, que comió, que no coma, o a la espera de que te llamen de la escuela porque el niño se le subió el azúcar, o que hizo una hipoglicemia, o sea, es demasiado difícil, doctora. Sí. Sí, porque requiere nuestra atención todo el tiempo, ¿sí? Y cuando nosotros los seres humanos sentimos que perdemos nuestra libertad, es muy doloroso, Aura. Entonces, digamos que esa posibilidad de simplemente ser espontáneos deja de estar presente y eso genera mucho dolor. Para nosotros los seres humanos, nuestra libertad es uno de los valores más importantes. Y libertad no es estar en una cárcel, libertad es poder vivir la vida como yo deseo vivirla. Bien, y como tú lo estás diciendo, en este caso hay algo que atender y ya la libertad se disminuye, la libertad cambia, la forma en que vivo la libertad cambia y eso es muy doloroso, ¿cierto? Yo creo, Aura, y te hablo como mamá, que de alguna manera lo que a mí me ha servido es poder encontrar unas formas distintas de sentir esa libertad, pero tengo muy claro que esto va a ser algo que va a ser y que va a estar de manera permanente y que es doloroso tener que aceptarlo así. Gracias, Olga. Sigue Juliana Vergara. Hola doctora, ¿cómo estás? Soy Juliana Vergara, la mamá de Alejandra Ruiz. Qué alegría saludarte otra vez. Muy bien, la doctora María Camila, ya sabe quién es Alejandra. Sí. Doctora, pues vea, mi comentario viene al respecto de que pues yo he escuchado pues como la reunión desde el comienzo, casi desde el comienzo, y para mí fue muy duro, demasiadamente duro cuando Alejandra la diagnosticaron con diabetes tipo 1 desde los 12 años, porque yo estaba pues como recién tenido el bebé, pero yo pensé que el mundo se me iba a acabar. Y con el tiempo, las endocrinólogas, las nutricionistas, todos nos hacían ver como la enfermedad muy difícil, y nosotros nos preocupamos mucho por ella. Ella entró en depresión como 6 meses y como nosotros la tratábamos como de complacer como en lo que más le gustaba a ella, como 1 año. Después, antes del año, el papá le puso el freestyle. El freestyle es con Sura, pues, y empezó la vida como a cambiar, como radicalmente en esas situaciones, porque de ahí conocimos a la doctora María Camila, y la doctora María Camila nos enseñó conteo de carbohidratos y entendimos como más que toda la situación en el conteo de carbohidratos. Entonces ella me decía, mamá, yo quiero comer natilla. Sí, mami, contemos carbohidratos y coma natilla. Mamá, yo me quiero comer un buñuelo. Sí, mami, contemos carbohidratos, cómese un buñuelo. Que yo quiero un sándwich cubano, contemos carbohidratos y te lo puedes comer. Entonces ella como que empezó. Eso es, Juliana, encontrar una forma de usar la libertad en medio de la restricción. Exactamente, entonces nosotros no le restringíamos como las cosas, sino que intentábamos dárselas. Hay una página que nos gusta mucho que es Sin Azúcar,
esa página, yo le compraba a ella que la panelita, que un arequipe, entonces le intentamos como dar eso, y Alejandra ya en estos momentos ya tiene 17 años, y si usted la viera, doctora, Alejandra es una niña que a ella no le da pena ponerse la insulina en ninguna parte, ni en ningún restaurante, ni con el novio, nada, nada. Ella se pone su insulina, ella va y come en restaurantes, ella come en toda parte. Y como nos dijo la endocrinóloga en estos momentos que estamos en la clínica de diabetes, ella puede comer, porque estamos en una adolescencia donde ella le da mucha hambre, pero ella con conteos de carbohidratos, ella Puede come comer, todo. claro. Ella no tiene restricciones, pues como así, no. Ella come y se pone su conteo de carbohidratos con diabetes M, con todo. Y eso se lo tengo que agradecer mucho a la doctora María Camila, María que con Camila. ella fue que nosotros aprendimos como a entender más lo que era un conteo de carbohidratos. Ahí, Juliana, y antes de que pase la siguiente persona, me das pie para hablar de que el duelo termina cuando uno acepta. Bien, Sí. entonces uno acepta y es justo lo que estás diciendo, uno asume el conteo de carbohidratos, los nuevos hábitos que eso significa, que uno antes de comer tiene que revisar la aplicación o que tiene que revisar la nutricional del alimento, ¿sí? Aceptar que es una situación variable, pero no limitar la vida, ¿no? Es decir, uno empieza como a comprender que, por ejemplo, tu hija va a salir y tiene que salir con su cosito de la insulina, o sea, volver a cargar lonchera, como uno antes ya cuando crecen deja de Sí. hacer eso, ¿no? Pero vuelve eso a ser parte de las costumbres y de los hábitos de la familia, ¿no? Eso hace parte del proceso de aceptación De aceptación. y es el Sí. lugar del duelo, ¿cierto? Lo que pasa, y es que no significa que hay familias que acepten mejor y otras peor, sino que de verdad, hay momentos que nuevamente cualquier situación activa un nuevo dolor porque se siente que hay algo ¿sí? Que no me había dado cuenta, ¿no? Sí, porque ella me decía, perdón, ella me decía, mamá, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esa enfermedad a mí? Qué pereza, qué tal cosa. Yo le decía, mami, dese por bien servida que tiene salud, que al menos tiene una condición, pero con la insulina usted puede vivir más. Nosotros le decíamos mucho, tanto el papá como la familia mía, como yo como mamá que estuve en ese proceso también con ella y el papá, todos le ayudamos como a aceptar ese diagnóstico. Y no, Alejandra definitivamente no, es otra persona que cuenta como si ya no tuviera eso. Ella se va a estudiar y ella en su cartuchera mete su insulina, sus agujas, su hielo, todo, ella carga con eso para toda parte y ella no le da pena. Esa es la aceptación y eso es justamente el lugar al que todos debemos llegar. Sin embargo, insisto, ahí ya como psicóloga, no nos corresponde decir que si uno se entristece o le da nostalgia, no es que no ha aceptado, ¿cierto? Porque de verdad, vivir una situación como esta significa que uno va y viene entre diferentes sensaciones y entre diferentes emociones, ¿no? Entonces, mira lo que tú estás hablando, Santiago come helado, Santiago va. Sí, sí, doctora. Yo aprendí a hacer esto que es de harina de almendras, pero también tiene chips de chocolate, y es decir, encontramos esos nuevos lugares en los cuales él puede hacer su vida, ¿sí? Decir vida normal es como si hubiera una forma correcta de vivir la vida, ¿no? Pero digamos que encontramos la manera donde las opciones para él sean posibles y que la limitación no se sienta de una manera tan fuerte, ¿no? Y poder hacerlo así. ¿Alguien más? Sí, por acá están muy participativos. Sigue Perfecto. Claudia. Bueno, sigue Pues yo Claudia, tengo luego tiempo de Andrés. seguir, no sé tú, María Camila, yo no tengo problema. Yo tengo La gente. tiempo, si todos pues tienen como el espacio, la idea para que Sí. todos podamos participar también como que las intervenciones, obviamente pueden conversar, pero para que todos podamos hablar como que también sean concretas. Entonces sigue Claudia. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora de manera, no como psicóloga, sino como mamá. Cuéntame. ¿Qué opina de los medicamentos para calmar la ansiedad? Por ejemplo, a Juan Camilo me le mandaron sertralina
Y yo no me gustan los medicamentos, o sea, la insulina ya porque es algo que lo necesita para vivir, pero ya la sertralina para controlar la ansiedad, yo pienso que como mamá pienso que es un medicamento más y que puede causar otros daños por otra parte. Entonces, es mi pregunta, que usted como ¿Quién lo mamá, recetó? la psiquiatra el año pasado que estuvo hospitalizado porque el niño manifiesta que maneja mucha ansiedad de comer, mucha hambre, pero es que yo pienso, digo yo en mi ignorancia, es que una pastilla sí le quita a uno las ganas de comer. Ujú. No, Esa las es mi ganas de pregunta. comer no, pero la sensación de ansiedad sí, ¿cierto? Digamos que como mamá, uno siempre le tiene resistencia a que su hijo esté medicado y mucho más si esa medicación tiene un componente psiquiátrico, es decir, que opera directamente sobre el cerebro y sobre las emociones. Sin embargo, si uno lo entiende como parte temporal y no como algo permanente, y si uno puede, y si a partir como de que ese medicamento actúe, la persona se puede sentir más calma y más tranquila, uno tiene que, ¿cómo te lo digo, Claudia? O sea, uno tiene que medir cuál es la ganancia mayor ahí, ¿no? ¿Qué prefiero? Que mi hijo esté más tranquilo, que sienta que puede y puede gestionar sus emociones, o que sienta que se le está saliendo un poco de control la situación y se angustie más. Entonces uno evalúa cuál es la ganancia que uno realmente quiere tener y realmente cuál es la renuncia que uno está dispuesto a hacer. No me es posible responderte como mamá, No, porque no, pero yo la entiendo, yo ya la como entendí y le psicóloga, agradezco mucho por su respuesta, porque dale, uno como mamá, en realidad uno como mamá identifica a sus hijos. A mí el sí. doctor Martín, el endocrino, cuando me vio a Juan Camilo, me dijo, ustedes van a ser más profesionales en este tema que nosotros los endocrinos, porque Ujú, ustedes conocen a sus hijos. Ya ujú. usted me dio la respuesta, muchas gracias. Gracias a ti. Súper, Andrés Fernando, bienvenido. Gracias. No, lo que yo iba era de pronto dar un aporte con respecto a ahorita que conversaban sobre los hermanos, ¿cierto? Yo creo que una de las características que logramos equilibrar un poco en la casa, creo que tiene que ver con involucrarlos también, ¿cierto? La hermana también ya sabe contar carbohidratos, la hermana también sabe inyectar, o sea, como invitarla y no tenerla lejos, como de esto solo te pertenece a nosotros, ¿cierto? Sino que también hacerla parte de ese proceso, creo que también sería adecuado intentarlo para que Ujú, no se sienta de pronto, a pesar de, y al igual de esos espacios que hay que sacarle y que uno se tiene que obligar a hacerlo, de sacarle esos espacios a ese hermano de manera individual o hermana, también la posibilidad de poder hacerlo parte de, del hermano, entre comillas, con diabetes, ¿cierto? Que él también pueda participar en el cuidado, pueda participar en el conteo, pueda participar pues en el inyectar, en el acompañar. Creo que eso también es importante. ujú. Qué bonito, Fernando. Gracias. Andrés es el papá de Santiago. Ah, súper. Juan José, Juan José Taborda. Ay, soy yo, Belkis, la mamá de María José Taborda. Ay, Ok. Belkis, qué maravilla que te hayas conectado. Me, Bienvenida. como tengo conexión con lo del celular, entonces me pone así. Salió Juan José, Me sí. cambia. Bueno, yo les cuento que mi hija debutó a los 9 años. Todo lo que han dicho los papás no lo voy a repetir porque súper vinculados con todo lo que a ellos les ha dado, a mí también me ha dado. Ujú, Ella entonces tiene 12 años. También estoy pues así como en ese proceso de la etapa pues de lo de la adolescencia pues pasando con ella. ujú, El sábado tuvo una cetoacidosis. ujú. Mi niña no se está aplicando maneja bomba y no se está aplicando insulina.
ni se está haciendo las glucometrías. Mm. Somos una familia de 4 personitas, tengo un hermano menor de 7 años. Ujú. La verdad, morimos y vivimos porque Dios le manda a uno con lo que uno puede, ¿cierto? Ujú. Y ha sido difícil, pero no como para uno quedarse ahí, sino que siempre nos ha dado como mucha fuerza y utilizar uno la imaginación y qué vamos a hacer, siempre haciéndolo una niña muy fuerte, destacando las cosas buenas pues de mi niña, ¿cierto? Y que no es diferente a los demás. A pesar de que tiene la condición, siempre la ha hecho ser una niña que sea pues como, si me están mirando que me estoy inyectando, ¿qué importa? Si le preguntan qué es ese aparato, ¿qué importa? O sea, contar, decir, normal, qué es lo que yo tengo y cómo vive su estilo de vida. Porque sí o sí la gente va a opinar, bien o mal, opinan. Exacto. Bien o mal, miran. Y miran raro. Y yo sí, como te miré esa señora, es que ahí sí me miró como esta que tiene ahí. Yo, ay, sí, cara, como nos miró, ¿cierto? Pero no la hago como, ay, mami, tápese la bomba o póngase algo que no, o que la vean, que vean qué tiene, que si quieren preguntar, que pregunten, y para eso está para uno responder. Y todo el mundo se cree psicólogo y se cree médico. Entonces, Sí. malas las situaciones con la Y gente. nutricionista. Sí. Todas se las dan de, ay, yo tengo un familiar, es que yo tuve, es que yo hice, es que yo no sé qué, y uno escucha, porque a mí me encanta escuchar, pero también como dicen, así a medida que va pasando el tiempo y los años, y uno va aprendiendo, y también casi estamos que nos graduamos de nutricionista, de psicólogo, de endocrino, de eso, pero ¿por qué? Porque ponemos las pilas como familia, porque llego como familia. Te voy a pedir más cortito porque sí, para que cierres tu idea por qué pena. Sí, bueno, y lo que quería decir, por ejemplo, en esta cetoacidosis que le dio a María José, hacerla caer en cuenta de lo que a ella le puede pasar, ella ya lo sabe, ¿cierto? ¿Cuáles son los peligros? Entonces es, ¿cómo voy a manejar la situación? Y la frustración que nosotros sentimos como familia y lo que nos pasa como familia, porque nos cambia en 8 días de una hospitalización, ¿qué vamos a hacer? Hay veces no tenemos familia quien nos ayude, quien nos colabore, nos releve. ¿Por qué? Porque la información no la sabe, sino literal papá y mamá. Papá y mamá. Está pasando. Entonces, no sé, yo les hago una pregunta. Ustedes, por ejemplo, se reúnen, dicen en Medellín, ay, vamos a hacer una cosa especial para los niños en Medellín, para que se conozcan, para que ellos hablen, para que ellos, entre ellos mismos se conozcan. A mí me pasa eso, a mí me gusta eso. Imagínate que salió tal producto de eso. ¿Ustedes no tienen un grupo como de algo así? Como cuando lo llevan a uno Sí. en el colegio, como es que a convivencia, y que uno comparte como las cosas. A mí me gustaría que María José tuviera un grupo donde ella de pronto pueda como hablar con confianza de lo que a ella también le está pasando en esta etapa de la adolescencia, pues que lo que veo como más duro. Es Belkis, ahorita te pongo en Con la señora contacto Luz Dari. con Luz Dari, ajá, que Exacto. ella es la que pues administra uno de los grupos de Amigos Unidos por la Diabetes y están otros grupos donde hay niños y personas con diabetes y ahí ella te puede vincular. Y Olga, para complementar la idea de María José, porque la Sí. estuve acompañando pues como en el proceso de hospitalización, la duda y lo que yo quería, por eso que se uniera a la conversación, es que María José sabe hacer todo, ¿cierto? Ella tiene muy claro qué hacer, pero no lo hace. Entonces yo le explicaba a ella que tiene que ver con la aceptación de la condición, entonces que ella como madre, pues cómo la puede acompañar. Digamos que esa es como ese sentir de Belkis. Yo creo que nosotros pues si nuestros hijos transitan entre las diferentes etapas del duelo, estas que aparecen acá, perdón, me devuelvo. Aquí, estas de este dibujito, ¿sí? O sea, podemos estar aquí, lo sé todo, ya aprendí, lo manejo todo y me puedo devolver en algún momento a la negación
por cualquier razón, ¿cierto? Porque hay algo que me recordó, porque viví algo a nivel emocional, porque no me quiero sentir diferente a mis compañeros y no necesariamente es una no aceptación de la condición como tal, pero sí un querer sentirse que no tienen que estar atendiendo cosas adicionales a las que el resto de personas de su edad tienen que atender, ¿no? Digamos que en la adolescencia uno no tiene conciencia de medir los riesgos realmente. ¿Sí? O sea, el riesgo que significa hacer o no hacer, por eso es que uno ve por eso es que uno ve los adolescentes que corren riesgo de manera que uno ya como adulto dice innecesaria, ¿cierto? Pero es que el adolescente, el cerebro adolescente como tal, no mide los riesgos, no mide el peligro, ellos simplemente están en ese momento muy concentrados, sobre todo en la interacción social. Entonces, digamos que ese periodo donde se devuelven en el duelo y se van a la negación, hace parte de la experiencia. Lo que uno tiene que entender es que no lo puede, no podemos quedarnos allí, tiene que volver, ya sabe manejarlo todo y poder, ojalá, por eso lo que tú dices, un grupo de apoyo para los jóvenes que tienen esto, donde hablen acerca de eso, es súper importante, porque realmente allí es que se generan esos espacios protectores, ¿no? Donde ellos entienden que uno, no están solos, no son diferentes, no son distintos, y esa negación puede empezar a disminuir. Pero es eso, María Camila, es parte como de, yo quiero probar qué se siente vivir mi adolescencia como la veo que la viven mis amigos, ¿cierto? Y vuelvo a la negación y entonces hacemos este tipo de cosas como la que hizo María José, pero es parte del proceso del ir y venir entre las diferentes etapas del duelo. Siento que acá hay microduelos todo el tiempo. Desde la psicología, yo sostengo en este momento que el diagnóstico nos pone en microduelos permanentes y que nosotros vamos y volvemos entre las distintas etapas y que por eso es que uno ve conductas diferentes como en una persona que entre comillas se supone que ya debería haber aprendido, ¿no? Porque vamos y volvemos entre esas distintas etapas. Yo meto un momentito de la cucharada ahí. Yo, por ejemplo, yo trabajo en el medio funerario. Y el medio funerario es igual a lo que vos decís, o sea, hay duelo del trabajo, duelo del esposo, duelo del novio, duelo de una comida, duelo de eso que estamos hablando de la diabetes. Y en esto que trabajo yo, pues, que es de la muerte, claro, es normal, o sea, entierro a mi ser querido, o sea, se me muere, lloro, lo entierro, lloro, pasa el tiempo, lloro, una canción la lloro, fuimos a tal lugar, la lloro. Y siempre va a haber esto que lo va a recordar a uno y uno dice, ay, pasó un año, ay, y vuelve y lo llora igual como fue el primer día. Yo digo que con lo de esta diabetes también es algo así parecido y en esto que le está pasando a la cetoacidosis de María José es así porque digo, pucha, ya estamos normales, ya puedo trabajar, ya puedo hacer tal cosa, ya los puedo dejar solos, ya la puedo dejar ir allí y pum, y vuelve y cae. Y yo, y otra vez nos devolvemos. Olga y Belkis, gracias. Digamos que acá un papá está diciendo algo y me adhiero a lo que él escribe y es como, digamos que de pronto no me hice entender cómo los papás le pueden hablar al hijo para que, porque digamos que los adolescentes son adolescentes y cómo los padres le pueden hablar para que, acá Andrés David lo dice tal cual, para que no suene a cantaleta. No tengan que llegar y no suene a cantaleta. Primero, para un adolescente, todo lo que digamos va a ser cantaleta, ¿cierto? Para un adolescente. No es que nosotros seamos cantaletosos, sino que para el adolescente, normalmente, todo lo que digamos va a sentirlo como cantaleta. Porque él no quiere que le digan qué tiene que hacer con su vida, él quiere decidir solo. Lo que pasa aquí es que en realidad la etapa se vive con unas condiciones muy especiales, ¿no? Que hace que él no pueda decidir solo realmente. Entonces, hablarles, yo creo que es con esta claridad con que lo estoy diciendo, ¿sí? Es decir, lo puedes así le hablo yo a Santiago, ¿sí? Lo puedes sentir como cantaleta,
puedes sentir que te estoy invadiendo. Es decir, uno no puede disimular ni ponerle moñitos ni colorcitos a lo que está pasando, porque lo que está pasando es algo muy específico. Yo creo que el principal error es que nosotros como adultos queremos disfrazarlo y no decir las cosas directas y concretas. Entonces, mira Juan Camilo, mira María José, mira, sí, mira Nicole, mira Santiago, que son los nombres que he escuchado hasta ahora. Eh, Tú eres un adolescente, como adolescente tienes las mismas experiencias que tus amigos, pero tienes una condición distinta, ¿sí? Y yo tengo que vigilar esa condición porque es mi responsabilidad como adulto. Y sé que te vas a sentir invadido y sé que no te va a gustar y sé que me vas a torcer los ojos, pero justamente ese es el reto que tenemos como familia. Porque les digo algo, la adolescencia como etapa pasa, la adolescencia pasa, ¿sí? Pero el vínculo con la familia, la conciencia de que mi mamá, a pesar de que yo fui grosero, me cuidó y siempre estuvo para mí, eso queda en los hijos, queda la huella de ese cuidado. No nos asustemos con la adolescencia, ¿sí? No nos asustemos con sentir que ellos nos van a odiar toda la vida. Créanme que no es así. La adolescencia como etapa pasa y esto deja de ser de esa manera, ¿no? Pero ellos saben. Luego, si nosotros tenemos toda la claridad y lo comunicamos muy claramente, en ellos permanece, no que nosotros éramos canzones ni cantaletosos, en ellos permanece la claridad de que siempre estuvimos allí, cuidándolos, a pesar de lo difícil que era establecer el seguimiento por su adolescencia como tal, ¿no? Pero sí nos van a ver cantaletosos, María Camila, sí, nos van a ver cantaletosos y eso no es malo. Lo que pasa es que tenemos que decir, lo siento mucho que me sientas cantaletoso, pero es que yo necesito estar al tanto de esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una condición especial y tenemos que hacerle seguimiento distinto al que le haríamos a cualquier otro adolescente. Súper buena esa respuesta, Olga. De verdad que nos ilustras demasiado con eso. Bueno, Margarita, hace ratico alzó la mano, ahorita Giselle. Primero Margarita, por favor. Tratemos de ser como concisos con las ideas porque ya llevamos ratico, entonces para que todos podamos hablar y para que Olga pueda terminar como de llevarnos por fin a la aceptación, que es como la última etapa. Ajá. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Yo Margarita. soy la mamá de David. Bueno, para nosotros ha sido como un aliciente estar pues, con la doctora María Camila, porque eso fue al inicio pues, de octubre del año pasado, que a finales de octubre, que mi hijo de 16 años lo diagnosticaron con diabetes tipo 1. Y fue duro como los primeros días, pero él ha sido muy maduro con la aceptación. Él se pone la insulina en cualquier lugar, él no le da pena, él carga todo, él le contó a todos sus compañeros en el colegio que era lo que tenía, y yo le preguntan y él les contesta pues, con mucha naturalidad. Él vive su vida muy normal con ellos, él juega, él amanece los de sus compañeros cuando van a salir o algo, y las mamás están muy conscientes de lo que David tiene y me colaboran pues como con ese tema. Entonces no he tenido pues como ningún problema. Y en cuanto a mi hija que tiene 19 años, ella me colabora mucho con él. Ella estaba estudiando para chef, entonces ya no, pero entonces le colabora haciéndole recetas y cosas. Y eso ha sido como, pues, también como una unión familiar. El único que sí está como un poquito, que pues no me lo dice a mí porque sabe que yo en ese momento pues estoy fuerte y todo en ese aspecto, pero mi esposo sí lo dio muy duro, es como ese regalito que le tocaría a mi hijo David. Cada persona vive el duelo a ritmos diferentes, ¿cierto? Y eso Sí, señora. no lo respeta, no es igual, ¿no? Cada persona vive el duelo de una forma distinta. Enseguida leo algo que pusieron en el chat. Una persona más tiene la palabra. Seguimos y enseguida miro lo del chat. Sí, así es.
Gisette, y ya dejamos que Olga desarrolle más ideas y ya le damos la palabra a las siguientes personas. ¿Listo? Gisette. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias por el espacio, muy chévere, la verdad, ya me hacía falta. Mi hija debutó a los 5 añitos, ya tiene 9 años con diabetes. Al año y medio de la diabetes la diagnosticaron con psoriasis, una enfermedad en las células muertas en la piel. Y bueno, la verdad, yo siento que al principio fue más fácil. A la edad de esos 5 años, ella obedecía, o sea, todo era súper, obviamente dependía totalmente de mí. Ya ahora tiene 14, un poco más complicado, pero la verdad, lo que tengo para decir es que la bomba ha sido lo mejor que me ha pasado, sinceramente. Y de pronto el tema de la psoriasis ella lo ha manejado, pues, como en una sola ocasión me habló del tema de lo del bullying, porque no se quiere poner la chaqueta, ella no le importa si ella usa minifalda. La psicóloga me dijo que debo dejarla que use lo que le plazca, lo que le plazca. Entonces, pues ella dice, ¿por qué me tengo que poner pantalones largos si yo quiero usar una falda, un shortcito o algo pues que muestre un poquito las piernas? Porque la verdad ha tenido muchas crisis con respecto a eso. Entonces, este espacio a veces nos muestra que no somos solitos pues en el mundo con tantas cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, es más que todo como eso, como un pellizcón, como que no somos solitos, como que habemos, y ese espacio de estar con otras personas o entre ellos mismos, entre niños, entre jovencitos, conversando. Y Oriana hizo parte de una fundación en Barranquilla, donde ella conoce mucha gente, pero aquí en Antioquia no ha tenido esa oportunidad, pues hace ya algunos añitos. Entonces sería genial también que armáramos como un grupito donde podamos en alguna ocasión encontrarnos o crear algún espacio para, solo con el hecho de conversar y de que cada quien, así como estamos haciéndolo aquí en el grupo, pues que cada quien exponga cosas y uno a veces aprende, obviamente, o siempre aprende de los demás. Entonces, nada, darle las gracias a ustedes por el espacio y eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Gisette. Y en el chat aparece algo que dice Andrés David, ya lo leí, da miedo, sí. Justamente, precisamente allí es cómo vamos, a ver, la tristeza o la depresión, yo insisto, no son exclusivas de la diabetes, pero sí hay una situación que digamos que es un factor que hay que atender como algo distinto y especial, ¿no? Y que podría desencadenar esta sensación de frustración, de ansiedad, incluso de depresión. Acá Andrés, pues en el chat, ¿no? ¿Era Andrés? Sí. Habla sí, Andrés. Andrés nos habla incluso de la decisión de quitarse la vida. Yo creo que eso hace parte del acompañamiento que hay que tener con un familiar, buscar, si yo siento que hay alguna señal de alarma, de que hay algún tipo de experiencia de depresión, de ansiedad, ¿sí? De angustia, y que eso implica que posiblemente mi hijo pueda tomar alguna decisión que atente contra su vida, en ese momento ya hay que buscar un experto, ¿sí? Si yo tengo esa sensación, yo creo que tenemos que hacerle caso a la intuición y yo tengo que buscar un experto, porque no es solamente, obviamente, aprender a hablarles, sí, pero si yo tengo la sensación de que hay un riesgo, yo tengo que buscar un experto que acompañe, que mire, que revise, que nos ayude a encontrar una forma de comunicarnos de pronto para que mi hijo no sienta que está siendo agredido, perseguido. Pero si tengo la sensación, y le hablo a Andrés, que me escribió, Andrés David, que escribió en el chat, que no sé si aparece el nombre de otra persona, pero sí aparece en el chat,
yo sí tendría que buscar la ayuda de un experto y verificar que ese riesgo no sea real. Ah, bueno, la mamá, entonces la mamá Andrés David, ¿no? Para que ese riesgo no sea real. Mi recomendación es que eso muchas veces ya no es un tema del manejo, exacto, si tiene psicólogo, si tiene psiquiatra, es poder hacer ese acompañamiento y poder estar muy presentes, ¿cierto? Lo importante también es el que además de nosotros en la adolescencia nos ponemos muy normativos porque el adolescente se pone rebelde y desafiante, pero también encontrar los momentos para el afecto, para el cariño, para los abrazos, para el contacto físico, para las palabras de afirmación, porque si solamente estamos atentos a lo que él no hace, a lo que le falta, a lo que podría mejorar, eso es devastador para la autoestima de un adolescente, porque le estoy señalando solamente sus fallas y eso tenemos que atenderlo, ¿sí? Y yo sé, tenemos miedo a las complicaciones que puedan haber, a cómo se adapta, ¿no? A cómo va a vivir su independencia, sus salidas, todas estas nuevas situaciones que ellos van a empezar a enfrentar y que la vida en algún momento obviamente van a ser su propia vida y esa independencia ya, ahorita lo decía alguien, somos papá y mamá los únicos que sabemos y en algún momento ellos van a hacer su vida solos, entonces también nos da miedo, ¿no? Esa posibilidad de la independencia, a perder el control, a equivocarnos. Y miren que no tenemos miedo ya a equivocarnos solamente respecto a carbohidratos, insulina, no conteos, sino que tenemos miedo a equivocarnos de cómo lo digo, cómo lo acompaño, cómo lo hago sentir bien, cómo hago para que no se sienta distinto, cómo hago para que no sienta que esto es cantaleta, ¿sí? Aquí hay algo importante y es que nos da miedo que él tenga algún tipo de dolor, que tenga algún tipo de tristeza y no nos esté contando. Yo les quiero contar qué me dijo Santiago antes de seguir escuchando. Santiago es mi hijo, ¿no? Entonces ayer justamente estábamos en chequeos de estos con endocrina, bueno, con todo esto, y lo senté y le dije, bueno, yo tengo este espacio con los papás, primero, además todas las fotos que han visto es porque él me autorizó ponerlas, yo le dije, tú me autorizas a poner fotos y todo esto, él me dijo que sí, y yo le pregunté, ¿cómo fue para ti esta experiencia, no? Él me dijo que empezó de pronto a escuchar todos los días una palabra que no sabía que existía, diabetes, ¿eso qué es? Y de un día para otro esa palabra empieza a ser la que se escucha diariamente y a ser la que empieza a cambiar su forma de vivir habitual. La sensación de malestar, él dice, yo puse las palabras literales de él, se siente feo que te digan que no se te va a quitar nunca, ¿no? Esa sensación de malestar y ese duelo que empieza para él y para ellos en ese momento. Yo creo que mientras más pequeños son, el duelo no empieza inmediatamente porque tal vez 5, 6, 7 años ellos no son capaces de comprender la dimensión de los cambios que empiezan a vivir. Pero cuando ya llegan 12, 13, 14, si empiezan a darse cuenta realmente, ya además por desarrollo cognitivo de la dimensión de los cambios y de la dimensión de lo que significa tener diabetes. Entonces, en ese momento creo que se reactiva, como decía ahorita la mamá, se reactiva un nuevo duelo, pero es porque la etapa lo pone así. Entonces, no nos estamos devolviendo, es que entran a una nueva etapa y se reactiva todo el proceso nuevamente de crisis y de tener que llegar nuevamente a la aceptación, ¿no? Tener que pincharse siempre, los múltiples exámenes médicos, ¿no? Aquí miren que yo escribía y Santiago ayer me dijo algo, les voy a decir palabras literales de él, me dijo, mamá, yo sé que yo a veces soy grosero, ayer estaba tranquilo conversando conmigo acerca de eso, estábamos en una sala de espera y me dijo, yo sé que yo a veces soy grosero, yo sé que a veces cuando me dices en cuánto está la medida para que calculemos la dosis, abre la aplicación de diabetes M, yo sé que te contesto mal, pero yo quiero que tú sepas que yo sé que tú lo haces porque me estás cuidando.
pero a veces yo no puedo evitar que me moleste porque me estás interrumpiendo, porque yo estoy jugando con mis amigos, porque yo estoy conversando, porque yo no quiero, o sea, yo no quiero en ese momento tener que pararme de donde estoy, a tener que aplicarme la insulina, a tener que sí, porque es justamente la adolescencia es eso, ¿no? Él quiere tener su espacio, su tiempo y hay una invasión. Entonces hay un debate interno. Ellos están viviendo un debate interno. Por un lado saben que queremos cuidarlos, pero por el otro lado eso, en momentos lo viven como una invasión. Y nosotros somos los adultos y tenemos que entender eso. Santiago me cuenta que sintió al principio, igual que ustedes, una incomodidad inicial con los compañeros de colegio, pero que luego eso lo logró. Ya no le importa, ¿no? Que lo vean o que no lo vean, que se está aplicando insulina, que se está midiendo, que está, sí. Las salidas para él, hablo de su vivencia, porque fue lo que me dijo Santiago, no para todos necesariamente es igual. Para él las salidas son un poco tediosas, pero porque no puede ser tranquila y espontánea, ¿no? Entonces, obviamente, en el restaurante la pregunta, la porción de papa de cuántos gramos es para saber contar los carbohidratos, cuánto se demoran en traer la comida, me avisa por favor para poder aplicarle la insulina, que no me avisaron, llegó la comida y no le habíamos puesto la insulina, entonces todo el mundo con el plato en la mesa esperando el tiempo para poder empezar. Eso para él todavía es incómodo. Y recordemos que Santiago lleva un año en esto. Entonces él todavía es incómodo y siempre es un proceso de adaptación. Y hay algo que a pesar de que nuestros hijos adolescentes no nos lo digan, ellos sienten y ellos se preocupan al ver nuestra preocupación, ¿sí? Los hijos adolescentes no es que no se den cuenta de nada de lo que está pasando, ni es que vivan por allá en su mundo y que no les importe la gente. Yo soy psicóloga, soy terapeuta, yo trabajo con adolescentes, no con diabetes, en general, adolescentes que tienen diferentes experiencias y créanme que los adolescentes saben lo que está pasando, saben lo que están sintiendo, tienen muy claras sus emociones y muchas veces lo que necesitan es un espacio donde sentirse escuchados y no presionados y no cuestionados, ¿no? Lo que pasa es que a veces, obviamente, los cuestionamos porque les gana la grosería, digámoslo así, pero obvio, lo repito como psicóloga y como mamá, no es personal. Nada de las reacciones y de ese momento adolescente es algo contra nosotros como papás. Bien. Y por último, yo les quiero compartir esto y ya nos vamos a conversar el final. Esto que nos está pasando no es ni es bueno ni es malo, simplemente es una situación que nos tocó asumir y con la que nos tocó vivir. Lo importante que es para los que están todavía en colegio tener esa comprensión, ese acompañamiento, ¿no? Ese cuidado de parte de la gente del colegio, a pesar de que a veces es angustiante que nos llamen, que no nos llamen, el hecho de saber que están en un lugar acompañados es muy importante, ¿no? También nosotros entender que todos a nuestro alrededor, no solamente nosotros como familia nuclear, papá, mamá, hijos, sino todos están ansiosos alrededor. Todos quieren comprender y de verdad todas las personas nos quieren ayudar, ¿no? A pesar de que a veces nos hagan sentir molestos, de que nos pregunten, de que no nos pregunten, siempre, siempre, siempre en ellos hay un deseo de ayuda y de acompañamiento. He escuchado aquí y me parece fantástico porque esa es la actitud, no debemos perfeccionar la vida y las cosas porque el mundo no es perfecto, ¿sí? Por ejemplo, yo les quiero mostrar, ay, no puse la foto. Hay una foto donde en el día del cumpleaños de Santiago justamente está una torta que encontramos que él puede comer. O sea, que puede comer bastante porque es en harina de almendras, él puede comer de verdad cualquiera, pero entonces le compramos la que él puede comer en mayor cantidad para que le guste, para que la disfrute, y otra que es la que el resto de la casa. Y eso es no perfeccionarle la vida, ¿sí? A él. Es decir, él va a encontrar cosas que lo van a frustrar. Y si uno no le enseña desde la casa a manejar esa frustración, luego va a ser difícil. Y esto aplica en general para nuestros hijos. No nos olvidemos, miren, de nuestros otros hijos. Nuestros otros hijos también necesitan nuestra ayuda, nuestro acompañamiento, nuestra atención, ¿sí?
hay que encontrar, como también lo dijo otra mamá, una forma de expresar la libertad y la espontaneidad, ¿sí? Y aquí, por último, miren esto que yo creo que es lo que acaba de pasar hoy. Por acá Irene, que yo la conozco hace muchos años, me escribía, y yo creo que esto al final, Olga, es una especie de grupo terapéutico, ¿no? Y sí, es un grupo donde estamos expresando, ¿no? Cómo ha sido y nuestras dificultades y nuestros retos en esta vivencia de acompañar a un hijo con diabetes. Necesitamos tener esta posibilidad también de expresar lo que sentimos como padres, como madres, y poder como tener allí ese acompañamiento. Yo les voy a cerrar acá la presentación. Sí, no sin antes darle las gracias a María Camila por el espacio, por la invitación, por la posibilidad. Voy a abrir ya, a dejar de compartir y abrir la conversación como tal. Y qué otras preguntas y qué otras De una, por dudas acá ya hay unas tenemos. manitos. Vamos primero con Luz Dari, que hace mucho rato alzó la manito y ella nos ha ayudado mucho para hacer posible esto. Bueno, voy a bregar a ser breve. Primero que todo, darle muchas gracias a la doctora María Camila, doctora Olga, un gusto en conocerla. Gracias. Expresarle que ojalá, Dios quiera, haya una segunda parte de esta, ¿cierto? De todo eso lo que decíamos ahorita, porque es que esto ayuda. Nuestro grupo se llama Amigos Unidos por la Diabetes y le quiero contar a las mamás que han preguntado, nosotros con los niños nos reunimos 1 o 2 veces al año haciendo énfasis en ellos, pero nosotros como padres también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan bueno sería, doctora? Es como, ¿cierto? Algo bonito que de pronto la próxima sea más enfocada en nosotros. Yo siempre trabajamos con los padres y decimos, si nosotros no estamos bien, ¿cómo van a estar bien nuestros hijos, ¿cierto? Que les quiero recordar que los queremos mucho, que no estamos solos, que somos otra familia más. Que no, como decía la doctora ahorita, nos tocó. Yo soy una mamá que Santi me lo diagnosticaron recién nacido, ya tiene un poquito más de 20 años, o sea que hemos, entre comillas, pasado por todas las etapas que ustedes han contado. Muy duro, es duro, sí, todavía hay lágrimas por acá, pero bueno. Yo pienso que si estamos unidos, ayudándonos con estas actividades, es mucho mejor. Las cosas unidos siempre es mucho mejor, más llevadera la situación, como digo yo. Cuando hacemos las integraciones, nosotras las mamás nos abrazamos, lloramos, nos damos recomendaciones, porque es cierto, nos volvemos por ahí como más que endocrinos, que nutricionistas, no las sabemos todas. No, pero tenemos unas ganas de salir adelante, de aprender y de llevar, todo el conocimiento, todo lo que hemos aprendido. Así que hoy les doy las gracias a la doctora, gracias a todos los que hicieron posible y participaron en esto. O sea, sacar este tiempo es el tiempo para nuestros hijos, para nuestras familias. Así que bueno, Dios quiera que Dios los bendiga y Dios quiera que tengamos una segunda parte de esto y así como muy enfocadito en nosotras. Muchas gracias. Gracias, Luz Dari. Sigue Juliana. Juliana ya se me fue. Como dicen los profes, dice que Juliana la una, Juliana la dos. Listo, Ángela. La mamá de Andrés David, ¿cierto? Es Ángela. Hola, por acá estoy. Hola. Igual agradecerles mucho y todo, pero la verdad es que sí los necesitamos mucho porque tenemos 1000 dudas. En el caso mío también Andrés debutó al año y un mes de nacido. Hoy tiene 17 años, pero es una controversia horrible. Y en este momento, por ejemplo, que él no quiere nada de su enfermedad, para mí es más tenaz. Entonces, si yo estoy mal, pues obviamente con qué moral también lo va a ayudar. Entonces sí sería deliciosísimo que se pusieran un poquito más al cuidado de nosotros también para poderlos de alguna manera a ellos también ayudar. Claro, si nosotros no estamos en calma, no podemos calmar. Es así, o sea, nosotros necesitamos tener
ser dueñas de lo que sentimos y poder darle un lugar a lo que estamos sintiendo, Ángela, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil encontrarnos con una experiencia, digamos que, entre comillas, tú dices, no, si desde el año y medio ya está y tiene 17, ya yo esto lo tengo súper aprendido y mira, ¿cierto? Es decir, en cada momento hay un reto, en cada momento hay una No, dificultad. escenas, Y yo, porque aquí es mucho más difícil, porque cuando están chiquitos se dejan manejar, uno los cuida, ellos entienden más, ellos se dejan proteger, ahora ellos no se quieren dejar proteger, entonces uno como que va perdiendo, y el cansancio de uno también, entonces ellos no se dejan como guiar y uno ya está mal emocionalmente porque él ha luchado, entonces mucho más, claro, perdón la claro. palabra, pero Y más ahí, jodido esto. totalmente de acuerdo. Aquí, entonces, mira que lo importante es, eh, uno le presta mucha atención a la persona que necesita el cuidado, pero uno se olvida que si uno también necesita cuidarse. Yo creo que este espacio nos lo demuestra, ¿no? Nos demuestra que necesitamos poder hablar, poder expresar, poder decir lo que nos pasa, lo que realmente estamos sintiendo, porque ese reto de tener que ser las mamás perfectas, los papás perfectos que tienen la respuesta correcta en el momento preciso es muy difícil, no, no somos infalibles, ¿no? No somos, fallamos, cometemos errores y eso es parte de lo que tenemos que comprender. Yo creo que sí, Ángela, hacen falta esos espacios de, digamos que así, un grupo de apoyo para poder tener estos espacios donde expresemos esto por lo menos, mira, a veces no es ni siquiera tener la super respuesta, pero sí sentir que no estamos solos y que nos escuchan. Y eso es sanador. Y ahí sí te lo estoy respondiendo como terapeuta. Es muy sanador sentir que uno no está solo y poder sentir que a uno lo escuchan y lo reciben, ¿no? Porque ya tenemos bastante señalamiento de pronto de parte de ese hijo adolescente que está pasando por ese momento de rebeldía. Maravilloso, gracias Olga, gracias Ángela por estar tan participativa. Jeffer, hace mucho rato alzó la manito, no habíamos podido llegar a ti. ¿Será que todavía está por ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Soy Ah, es la mamá de Carolina. Antonella. Sí. Bueno, agradecerles infinitamente por este espacio, creo que a todas nos sirvió mucho. Eh, bueno, Antonella debutó a los 3 años, en ese momento tiene 6 años, y las escuchaba todas y obviamente con un nudo en la garganta, recordando pues como todo ese tiempo. Para mí también fue muy, muy duro. Confieso pues que hasta tuve 2 intentos de suicidio por, por todo este momento, todo lo que pasó, pero bueno, creo que aferrarnos a Dios es como lo más importante. Y también mirar que ya ahora hay mucho tratamiento, dar las gracias también por eso, ya contamos con muchos recursos. El freestyle, la bomba. Mi hija hace un mes cuenta con la bomba y siento que la vida nos cambió un 100%. Ojalá todos pudieran obtenerla. Y ya, pues ojalá algún encuentro o estas charlas pues como más seguido para compartir, conocerlas, saber pues como mucho más del tema. Gracias, Cata. La idea es sí seguir, pues, digamos que yo desde mi página de Instagram, seguir convocando encuentros virtuales, porque pues, digamos que mi papel es con la diabetes. Olga, digamos que fue la creadora de este espacio, y si quiere seguir adhiriéndose, obviamente, maravilloso. Y sí, pues estos espacios son necesarios y nos enseñan mucho a nosotros como profesionales, créannos que sí. Así es. ¿Listo? Terminamos. Olga, de momento nadie más tiene manito alzada. Ah, Isabel pregunta que cómo te encuentra en Instagram. Ahí está en Sí, el chat. nutricionista María Camila. Espérate, vamos a hacer algo.
O si quieres yo comparto pantalla y muestro acá tu Instagram y el mío. Dale. Ok. Bueno, este es el de Olga. Dice Oleo H D Hernández, sí. ajá, B. Ujú. Este es el Instagram de Olga. ¿Lo tienen? Listo. Y este es el mío, nutricionista María Camila. Hace poquito tengo la página. Estaré subiendo contenido. Pues seguiré pues haciendo como pues reuniones virtuales, tanto en vivos como así pues privadas como esta. Entonces la idea es que me sigan y sigamos compartiendo de forma virtual. Voy a... Y lo mismo pues a Olga, obviamente, que también sube un contenido súper interesante y tiene más trayectoria en redes sociales en este momento. Hay una mano levantada. A ver, no. ¿No? La bajo, no, enviaron de muñequitos. Ah, ok. Listo. Bueno. Listo. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Algún